Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. Este ciclo de charlas es presentado por Active, el plan para jóvenes de hasta 29 años. Soy Delphi Valdés y hoy vamos a hablar de un tema picante. ¿Es la inteligencia artificial el nuevo médico de los jóvenes? Todos en algún punto tenemos un poco de miedo de que la inteligencia artificial, cómo van a ser nuestros trabajos en el futuro. Ahora nunca nos hubiésemos imaginado que los médicos también estuviesen enfrentando en algún punto esta nueva realidad. Sí. Noel, ¿cómo estás? Gracias por visitarnos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema súper interesante, que es un hecho hoy en día, que la inteligencia artificial está entre nosotros y bueno, y de a poco tenemos que irla adaptando a nuestras vidas cotidianas, ¿no? ¿Cómo funciona eso de consultar con ChatGPT, inteligencia artificial, cualquiera sea, de repente estudios que, o sea, nos llega el resultado de un análisis de sangre y cargárselo a la inteligencia artificial para que nos dé una valoración? ¿Ves eso en consulta? Bueno, sí, cada vez más. Los pacientes a veces vienen, nos dicen que pusieron la información, pusieron sus síntomas o datos de un estudio en la inteligencia artificial y que, bueno, les dio un resultado o les planteó algo. Y bueno, como toda herramienta nueva, creo que si la sabemos utilizar bien puede ser muy provechosa. En algunos casos sí se asemeja bastante al diagnóstico clínico que uno puede hacer y eso en ocasiones lo que hace es acortar los tiempos de la consulta porque el paciente, bueno, viene inmediatamente con un planteo, puede reducir incluso los tiempos de asistencia, de inicio de un tratamiento. Pero bueno, en otros casos también hay que ser cautelosos porque, bueno, la información hay que saberla integrar en el paciente y a veces puede darnos información que puede generar algunas alarmas innecesarias. ¿En qué caso crees que puede ser útil? Hablaste de reducir el tiempo de consulta, pero quizás sí, como en todos los rubros y ámbitos laborales, hay cosas que sí generalmente eran como capaz más nada de interpretación o que no implican tanto esa empatía médica o ese como análisis integral, que puede ser útil utilizar estas herramientas. Me imagino también como médico incorporarlas, porque sin duda que es una herramienta que no hay que ponérnosla en contra. No, totalmente. Como mencionaba antes, creo que si le damos un correcto uso, puede ser sumamente favorable para todos. A nivel científico, bueno, se está viendo los grandes avances gracias a la inteligencia artificial. En el caso del uso cotidiano, del que estamos hablando un poco ahora, esto creo que tiene un valor sobre todo educativo, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes que cada vez, bueno, son curiosos de su salud, quieren saber qué les pasa, buscar respuestas. Creo que los hace también más activos en la toma de decisiones médicas en conjunto, ¿no? con su médico. Entonces, en ese caso creo que eso, como herramienta educativa que nos haga más conscientes de nuestra salud, de cuándo consultar o cuándo quizás no es necesario, y hacer un buen uso de los sistemas de salud es como algo muy, como un tic de la inteligencia artificial, digamos. ¿Y dónde pondrías vos el límite, si es que se puede poner un límite en algún punto, o aconsejarías a alguien de decir, ok, hasta acá? Bueno, bien, creo que lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que, como decía, es una herramienta que creo que no debe ser sustituida por la valoración por un profesional médico. Es sumamente importante tener eso en cuenta y siempre acompañar una de la otra. Hay aspectos de la inteligencia artificial que aún, y realmente no solo ahora, no lo avisoro en el corto plazo, de que pueda ser sustituido, por ejemplo, el juicio clínico, lo que el médico piensa, integra, que eso, la medicina, ¿no? En el correr de los años, en la historia, de acuerdo a experiencias previas, a un montón de aspectos, fue construyendo eso. Aún la inteligencia artificial me parece que no lo puede integrar, y por eso me parece sumamente importante que se complemente uno con el otro. También de repente el factor psicológico, ¿no?
hay un montón de emociones implicadas en una consulta que la inteligencia artificial obviamente no las tiene en cuenta. Quizás sí como acumulación de información y quizás más desde un punto de vista estadístico, pero ya cuando se lleva al terreno emocional, el rol del médico creo que ahí es determinante. Sí, totalmente. La salud, como siempre decimos, no es solo el aspecto biológico del individuo, sino también una esfera psicosocial. Nosotros en la consulta tenemos que entrenarnos incluso y saber dialogar con el paciente para obtener algunos datos que nos ayudan también a acompañarlo, ¿no? Que eso tampoco lo puede hacer la inteligencia artificial, el acompañar, ¿no?, al paciente. Y bueno, y estos aspectos que son no solo sus antecedentes personales, sino a veces también sus antecedentes familiares, su entorno psicosocial, que también construyen a lo que es su salud, que a veces pueden incluso determinar algunos síntomas. Eso es algo sumamente importante dentro del consultorio. Creo que es importante eso, también como médico del otro lado, entender que es algo que la gente lo utiliza, que es parte de, y sí aprender como a interactuar con eso y no quizás como sucede o quizás no tanto con la inteligencia artificial, pero era como que de repente googleabas algo o tenía algún amigo te había dicho algo y en varios casos de repente llegabas con eso a la consulta y como desacreditar esa información. Sí, claro. Hay que encontrar el equilibrio, como en todo, como todo en la vida. Quizás es un cliché, pero es que es así. Totalmente. Creo que lo importante acá es eso, como tú bien decías, no es desacreditar, sino lo que sí creo que nos ha desafiado a los profesionales es como decir, bueno, tenemos que poner más esfuerzo y nos tenemos que entrenar nosotros también en educar y en poder dialogar en eso, ¿no? Antes capaz que los pacientes venían, bueno, eso, con un síntoma, esperando una respuesta de uno, ahora ya vienen con algunas respuestas y la idea es poder justamente, bueno, poder explicar por qué sí, por qué no, por qué se piden unos estudios, por qué no se piden otros, cuáles son las probabilidades de un diagnóstico o por qué eso lo planteamos como algo muy alejado. Entonces, a mí en lo personal me parece como un espacio que se ha ido desarrollando y que genera a veces consultas muy ricas porque los pacientes se interesan y está bueno también como tener como ese rol quizás un poquito más, no sé, docente si se quiere, adentro de la consulta, pero eso mismo, no desacreditar nunca me parece, sino que incluirla y bueno, y hablar con el paciente y incluirlo también, ¿no?, en esta educación. Tal cual, un paciente más activo. Totalmente, sí. Como los pacientes del plan Active en el que estamos haciendo este ciclo de charlas. Se me ocurre también que eso cambia como el perfil del paciente, cambia el tipo de consulta y un poco en función a eso cambia el rol del médico. Quizás ya no es tanto que viene y te dice esto es así, así, allá, sino que también se ve desafiado en cuanto a validar su conocimiento, por qué lo que yo digo tiene quizás más autoridad o por qué lo que yo digo tenés que confiar más que lo que te dice la inteligencia artificial o también, ¿por qué no? Los médicos que hablan en redes sociales empiezan como a informar, entonces quizás sí desarrollar como esta nueva relación en función a la confianza y qué importante es cuando el médico también como que en función a todo lo que está en la mesa reevalúa a veces su postura. Sí, sí. Esto, creo que yo siempre entiendo la medicina como un gran puzzle, ¿no? Que es el individuo con con sus síntomas, ¿no? Pero aparte está esta otra pata que es, bueno, el examen físico, sus antecedentes, su entorno, los estudios que pedimos, y después de eso necesitamos ese juicio clínico que reúna todas las piezas y que nos oriente. Y en esa toma de decisiones, la participación activa de los pacientes es primordial también, ¿no? Para que se sienta a gusto, y a veces son procesos
que toman más o menos tiempo, y que bueno, que la inteligencia artificial a veces sí nos ayuda a evacuar dudas, a tener mayor claridad, y a veces si la integramos, bueno, ni te digo también de nuevas ideas, es como tener otros ojos ahí, ¿no? Aportando información. Capaz que nos puedes dar, nos puedes contar cuál es la principal dificultad que afrontás en la medicina general el día de hoy, 2025. Bueno, bien. La medicina hoy, con la inclusión de la inteligencia artificial, se ha vuelto una medicina de precisión, lo que llaman la medicina traslacional, que va a la molécula, ¿no? A la causa del problema. Y bueno, eso ha generado una cantidad de información que hoy se ha universalizado y en realidad todas las personas, no solo los médicos, tienen acceso a esa información. Por un lado es muy positivo porque, bueno, el abanico de posibilidades, de opciones para llegar a un diagnóstico y para los tratamientos avanza día a día y bueno, es realmente como profesional es un gran desafío poder estar actualizado todo el tiempo y al día con esos avances. Y desde el punto de vista de los pacientes, bueno, ellos también tienen acceso a eso, se informan, preguntan por qué no puedo acceder a este tratamiento, a esta otra opción. Y bueno, está en uno también poder dosificar esa información, poder explicarla bien y bueno, calmar un poco las aguas a veces cuando se generan como incertidumbres o alarmas innecesarias, como mencionábamos un poco antes. Claro, en ese caso del exceso de información a veces o en la no dosificación, puede pasar que uno como que se va obsesionando en algún punto y es como que todo resulta en alarma y si empezás a consultar todo, cosas que quizás son normales se terminan convirtiendo en eso, en una alarma constante y en una necesidad de estar quizás demasiado ocupado. ¿Dónde decís que se encuentra ese equilibrio o cómo no obsesionarnos? O sea, sí utilizar las herramientas cuando son necesarias, pero no abusar de ellas para no caer quizás en una obsesión. Sí. Bueno, creo que eso es una gran lección, quizás pensándolo ahora, la pandemia, ¿no? Donde uno lo que intentábamos desde todos los lugares era educar, ¿no? Educar en qué síntomas, en cómo se manifestaban, en qué momento consultar, y creo que con esto es lo mismo. El educar en el uso de estas herramientas tecnológicas. Entonces, bueno, creo que eso hoy en día, como decíamos, cualquiera puede saber qué es una arritmia, cómo se siente, cuáles son los síntomas de una ACV, y eso es valiosísimo, porque las personas pueden consultar de forma precoz y todo, pero bueno, el uso compulsivo de estas herramientas para consultar cada síntoma, sí, genera alarmas muchas veces, preocupaciones, sentimientos de angustia que hay que saber controlar y bueno, pero creo que eso se debe ir mejorando de a poco. Como decía, estamos aprendiendo a incluir esta herramienta en nuestras vidas. Creo que de a poco educando es como vamos a poder ir sorteando esos desafíos. ¿Crees que vamos hacia una medicina mejor? Sí, totalmente. Yo quiero creer que sí. Nada, es una vocación y siempre tenemos que ir como hacia más, ¿no? Hacia más y mejor medicina. A nivel mundial me parece que ese es el camino. Pero bueno, sí, el desafío es que la medicina ha virado en lo que es sobre todo la relación médico-paciente y eso la inteligencia artificial todavía no lo tiene. Esa relación no la puede establecer. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Si te quedaste pensando en este tema y querés debatirlo, te invito a compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio.